yo que ya está con nosotros el asambleísta Lenín Barreto Zambrano de los registros de RC5, Revolución Ciudadana 5. No sé si ya lo tenemos con nosotros para que nos dé un comprendido. Asambleísta Barreto, buenos días. Está, muy buenos días a todos a través de la Radio Atalaya. Correcto, entonces estamos dialogando con Lenín Daniel Barreto Zambrano. Él es asambleísta de la provincia de Manabí. Entiendo yo que es de Bahía de Caracas, ¿verdad? Y Así está es, de la zona norte, actualmente, Distrito 1. claro que sí, está actualmente en la comisión de fiscalización, ¿verdad? Eh, Así es. Entiendo que ustedes ya delinearon la lista de las personas, ministros, etcétera, que van a ser llamados a juicio político. ¿Cómo está la lista, Lenin? Buenos días. Bueno, nosotros no delineamos ninguna lista ni el orden de tratamiento de los juicios políticos. Estos son presentados por los asambleístas que no sean parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, así como los que son o pertenecen al CAL. Los demás asambleístas tienen el derecho de presentar solicitudes de juicio político. El Consejo de Administración Legislativa tiene el deber de calificarlos o no de acuerdo a la forma, no al fondo. Y van ingresando es el orden de prelación y el cómo se van tratando también en la Comisión de Fiscalización. Ahora en la Comisión de Fiscalización y Control Político está siendo sustanciado, bueno, se están presentando los de cargo y de descargo al ex ministro Juan Zapata. Posteriormente está el juicio a la fiscal general de la Nación. Luego de este está el juicio a los miembros del Consejo de la Judicatura. De ahí viene el juicio político secretario de la CNECID, de Guillermo Lazo, el ex ministro de Economía y Finanzas, Finanzas. Pablo Arosemena, de ahí a la ministra Sommerfeld y a la ministra Palencia, y posteriormente también yo creo que ya está calificado el juicio político a la ex ministra de Energía y Minas, Arrobo. Ese es el orden que está hasta el momento. Correcto. Ya terminó el juicio político al exministro Santos Albite, ¿verdad? Y yo le pregunto, Así es. Lenín, ¿qué sacamos de bueno con haberlo censurado? Porque ya destituido no, porque él no es ministro. ¿Qué sacamos de bueno los ecuatorianos? Ya lo censuramos, el señor se va a su casa, no puede ser funcionario público 2 años, pero censurándolo no arreglamos nada, pues, Lenín. O sea, los apagones continúan, los problemas eléctricos también. ¿De qué sirve llamar a exministros a la asamblea si no van a resolver ningún problema, Lenín? Hay que llamar a los que están en funciones, ¿no le parece? Por supuesto, pero bueno, eso preguntémosles a los asambleístas de ADN, a la proponente, por ejemplo, de este juicio político, que es la asambleísta de ADN, Nicole Saca. Preguntémosles a ellos, ¿no? Nosotros sabemos que de alguna manera nada o poco o nada se puede hacer de un ministro que ya no está en funciones, pero sin embargo esto también podría ser considerado como una sanción ejemplificadora, ya que el momento de ser censurado no podrían ser, servir o trabajar en algún cargo público por al menos 2 años. Podría de pronto pensarse en una reforma para que aquellos que ya no gocen o ya no sean ministros sea diferente sanción, una censura por más de 2 años, 3, 4, 5 años, pero bueno, eso habría que analizarlo de manera bien responsable. Y efectivamente, nosotros podíamos en un inicio haberle, o se podría en un inicio haberle ligado la responsabilidad al ministra Arrobo, pero sin embargo ella recién estaba en el cargo, así como Daniel Noboa, aunque de igual manera ya después de 6 meses de haber asumido la presidencia de la República, podrían tener, o no podrían tener, tienen un grado de responsabilidad bastante alto porque no realizaron las acciones necesarias para evitar el colapso de las centrales térmicas y de las centrales hidroeléctricas porque no han tenido el mantenimiento necesario. Usted ha manifestado que los gobiernos de Moreno, Lazo y también de Noboa
son responsables de la crisis por porque no han supuesto, ejecutado el plan maestro de electricidad. Pero yo le pregunto, en el sin caso de lugar a Bogotá dudas. tiene 5 meses y en el caso del correísmo también tiene responsabilidad. ¿Por qué no aceptamos esas responsabilidades en todo caso para El ser más correísmo justos en la estuvo 10 materia? años gobernando y construyó hidroeléctricas como la Coca-Cola Sinclair, como Toachipilatón, construyó aquellos complementos que hace años se venía pensando, pero nunca se lo ejecutaron, como por ejemplo la construcción de todo el complejo sobre el río Paute, Mazar, Molino, Sopladora. Todo eso se construyó y se dejó también en Villonaco, por ejemplo, una central de energía eólica en la provincia de Loja. O sea, dejamos planificado dejamos elaborado el plan maestro de energía hacia 2030, donde los gobiernos tenían que construir lo que ya estaba determinado en ese plan. Por ejemplo, la Lenín, construcción del proyecto hidroeléctrico Santiago, que generaría Lenín. 2.000 megavatios. Lenín, mire, Dime, está bien, Manocho. usted ha nombrado algunas obras que dice usted que ha ejecutado la Revolución Ciudadana, pero usted sí sabe en qué estado están las obras que las construyeron en Por el gobierno de supuesto, Correa. por Algunas supuesto, están por paralizadas supuesto. porque no funcionan ni 7 años, por Lenín, Nosotros pues. visitamos la central Coca-Cola, hidroeléctrica por ejemplo. Coca-Cola Sinclair, visitamos la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. Es más, se manifestó allí los técnicos de Coca-Cola Sinclair, los técnicos de Toachi Pilatón, la misma ministra Robo, que lastimosamente anteriores gobiernos, como el gobierno de Guillermo Lazo, el gobierno de Lenín Moreno, persiguieron a la empresa constructora y al gobierno que construyó esas obras. Es falso que existe esas microfisuras, es falso, completamente falso. Eso se demostró y está establecido en el informe que aprobamos el mes de enero en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Mire, esta obra, si no hubiera sido por la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, los cortes de luz hubieran sido más de 12 horas. Sí, Coca-Cola Lenín, Sinclair salvó Lenín, de la oscuridad Lenín. a todo el Ecuador. Lenín, pero esa obra que usted dice, Coca-Cola, ¿por qué no está funcionando en 100%? Porque está dañada con fisuras, pues Lenín, reconozcamos, Es pues. que usted está equivocado. Usted ha Perdóneme, visitado, ahí están los dígame, informes. usted ha visitado, nosotros, ¿quién elaboró el informe? ¿Quién es el elaborador del informe? Todos los del Ministerio de Energía y Minas, pues está publicado, No, está con los daños, ¿quién? mostrado las fotos, O hay sea, mil y pico de usted le da fisuras. crédito, por ejemplo, a Fernando Santos Alvite. No, yo hablo de los informes que emite el Ministerio de Energía y Minas y que lo publica la prensa. De Santos A Alvite, eso ver, lo usted lleva el le, señor, y ya es está que, y Santos enterrado, Alvite, ¿qué dicho fue? la gente ya. ¿Y ahí qué fue Santos Alvite? Fue ministro de Energía como en dos gobiernos y Ya, y el ya no anterior, trataban ya, y de censurar, ¿no? inclusive Fernando Santos Alvite fue asesor del ministro de Energía y Minas, que no me acuerdo cómo era el nombre, en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted le da crédito a Fernando El Santos ministro Alvite? Ortiz, ¿Le René da Ortiz. crédito? Así es, usted le da crédito, René Ortiz, le da crédito a esa gente que no hicieron absolutamente nada. Por simple demagogia, por simple mediocridad, comenzaron y elaboraron informes carentes carentes de una observación realmente seria y técnica. Y si hay, y por último, temas, ¿por qué no los corrigieron? O sea Ese que sí, tema, las sí hubo micro, daños entonces. ese tema de las micro. No, Entonces sí no, hubo yo le daños, estoy pues Lenín, diciendo, reconozcamos, porque sí hubo daños. Pues, entonces, yo le estoy diciendo, y si en el caso de que hubiera habido daños, que a ver, seamos sensatos, seamos sensatos. Si uno construye una casa, si uno construye un edificio, al final del día va a haber algo que se tenga que corregir o estoy equivocado. Al final del día habrá algo que corregir, habrá algo que mejorar. Por supuesto que sí, pero también tratar de menospreciar una obra tan importante y que ha servido al Ecuador es también un acto muy irresponsable por parte de nuestros gobernantes. Mira, la misma ministra en ese entonces, Arrobo, que podemos cuestionarla también, pero es responsabilidad del gobierno nacional de no haber realizado las gestiones necesarias para no tener nuevamente esta crisis de energía. Ella misma aceptó
de que el informe y toda la campaña mediática en contra de Coca-Cola Sinclair, mire, que no es correísta, no es ministra de correísmo, ministra de Daniel Noboa en ese entonces, sostuvo de que esta obra fue de gran importancia y de que el tema de las denuncias de las microfisuras es absolutamente falso. Bueno, 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al asambleísta manabita Daniel Barreto Zambrano de los registros de RC5. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias. Asambleísta Lenin Barreto, mucho gusto de saludarlo. No quisiera ahondar mucho en este tema de Coca-Cola Sinclair, pero a mí particularmente me da vergüenza. Porque los usted es ingeniero eléctrico, usted es ingeniero hidroeléctrico, digo, no sé. ¿Qué cosa? ¿Usted es ingeniero hidroeléctrico? ¿Usted? Sí, no se le pregunto, ¿no? No le estoy hablando absolutamente nada de las fallas de eso todavía, y usted ya se adelanta, que está predispuesto. No, usted hizo un atraco. Usted hizo un atraco. Dígame, ¿hay alguna denuncia sobre precio o el absoluto sobre esa obra? Dígame usted. El señor Lenin Moreno está enjuiciado. A ver, ese es Lenin Moreno, pero ¿existe alguna denuncia de aquellos que construyeron esa central hidroeléctrica que fue en el gobierno de Rafael Correa? Los propios no le escucho. La central hidroeléctrica. Se le corta el audio. Se le corta el audio. Los propios chinos aceptaron reparar la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair porque tenía pequeñas fisuras. ¿O no lo hicieron? Y lo están haciendo. ¿Y cuál es el problema? Si tenía fallas, para eso vamos. Lo que a mí me da vergüenza es... Vuelto y digo, en cualquier construcción, sea una vivienda, sea la más sencilla, muchas veces suceden problemas que están inclusive fuera de la planificación. Yo no le discuto eso, diputado. Estoy diciendo que si hubieron fallas. Usted dice que no hubieron fallas. Estoy reconociendo que sí. Y que la falla del tamaño como se trata de posicionar es incorrecto, de que no sirve y que sí va a caer, no se ha caído, así como Lenín Moreno dijo que la refinería general se iba a explotar, no se ha explotado hasta el momento, ¿no? Yo no le estoy discutiendo eso, le estoy diciendo que a mí me da vergüenza el atraco que ahí se cometió, es otra cosa muy diferente. Atraco que se lo denunció en la época del Correato y que no hicieron nada. ¿Cuál atraco? Siguió a quienes denunciaban. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Dónde está la denuncia formal? ¿Dónde está la denuncia formal? Dígame la denuncia formal. Hasta el juicio, pues en la fiscalía, pues mi querido amigo. Pues, ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio? ¿Pero cuál es el juicio? El juicio contra el señor Lenín Moreno, pues, y las personas que cobraron. Usted habla del juicio de Lenín Moreno. ¿Por qué el juicio de Lenín Moreno? Porque cobraron a los chinos plata para poder hacer la obra. Ya, no lo sabe. Ya, ese es un tema que la justicia deberá responder. Pero a ver, usted habla del atraco, le ha costado de pronto al Estado ecuatoriano, que no estoy justificando lo que haya hecho Lenín Moreno, que todo el peso de la ley caiga con él. Pero nadie puede cuestionar la calidad de la obra y lo que ha beneficiado al Ecuador. Y que en lo absoluto no ha existido, por ejemplo, un sobreprecio, como muchas veces se trata de imponer. ¿Por qué usted se pone en el plano de que le están cuestionando la obra? Yo no se la estoy cuestionando, señor Lenín Barreto. Usted viene con un juicio de valor que tengo vergüenza. Bueno, ya, continúa. La vergüenza del atraco, a eso me refiero. Yo no le estoy cuestionando. Que el río Coca se desborda y que se viene y que puede destruir. Ese es otro cantar. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de las fallas. Estoy hablando de la vergüenza de lo que se cometió allí, de cuántos millones se le llevaron al pueblo ecuatoriano, porque es plata de los ecuatorianos. No es plata solamente suya, es plata también mía. Y si es el Lenín Moreno, que le caiga todo el peso de la ley. Bueno. Una de las cosas que quería conversar con usted, asambleísta Barreto, es el hecho de lo que le acaba de preguntar mi compañero, de por qué estas fiscalizaciones son tan después de que las cosas han pasado, que ya la gente... Pregúntele a la proponente. Déjenme terminar, pues, por favor. Cuando a mí no me dejan acabar, me quedo frustrado. Déjenme acabar. Bueno, continúe. Déjenme acabar. ¿Por qué razón ustedes, teniendo tanto poder dentro de la Asamblea,
No cambian la ley famosa orgánica como se hacen los juicios políticos. Un juicio político yo fui legislador y cuando nosotros planteábamos un juicio político en el Congreso en esa época, en 15 días teníamos al ministro allí para poderlo enjuiciar. En 15 días. Ustedes enjuician y no es por culpa suya, señor Barreto, no le estoy echando a usted la culpa, le estoy diciendo que qué pueden hacer para que eso cambie, porque no tiene ninguna justificación que se enjuician ministros que han salido hace más de un año de la función y que no tiene razón de ser ya, que a la gente no le va ni le viene. Ustedes tienen que actuar en otra medida. Hay que plantear un cambio en esa ley orgánica de la función legislativa para que los juicios sean prácticamente de inmediato. Diputado Barreto, hágame el favor. Bueno, en el tema de los plazos habría que analizarlo de la manera seria, porque mire, por ejemplo, existen 15 días para que tanto el proponente como el juiciado tengan la oportunidad de presentar las pruebas de cargo y descargo, y ahí hay 10 días, ¿no? Bueno, hay que preguntar aquello. Lo que usted manifiesta de la oportunidad o la necesidad de juiciar a alguien que ya está fuera de funciones, yo creo que sí podríamos realizar un análisis pertinente, pero a ver, cuando estábamos, la Revolución Ciudadana era gobierno y tenía la mayoría en la Asamblea Nacional, ahorita no tenemos la mayoría, somos la primera minoría. El tratamiento de juicios políticos se los daban de acuerdo a la intencionalidad de la bancada o de quienes manejaban el Consejo de Administración Legislativa. Eso se cambió en 2017 y se permitió de que el orden de tratamiento de los juicios políticos va de acuerdo como se van presentando al Consejo de Administración Legislativa. De pronto podríamos pensar en proponer algún cambio para ver, para poner un orden de prioridad, si es un funcionario que está en funciones, valga la redundancia, o alguien que ya haya dejado de ser, y de ahí podría de pronto priorizarse el que está en funciones. No sé. Eso es algo que habría que proponerlo, habría que también tener la mayoría dentro de la Asamblea Nacional para que esto sea aprobado en segunda instancia. Hasta hace pocos días ustedes eran mayoría, mi querido diputado Barreto. ¿Cuál es la mayoría para la Asamblea Nacional? Ustedes estaban en alianza. Nosotros no coincidimos en muchos temas. En muchos temas no coincidíamos. Diputado Barreto, ustedes estaban para aprobar leyes. ¿Cuál es la mayoría? ¿Cuál es la mayoría? ¿Cuál es la mayoría? Digamos al pueblo, la mayoría son 72 votos. Nosotros éramos 51 votos. Había temas que no se nos permitía, que estábamos impulsando, pero si no tenemos el apoyo, ¿qué podíamos hacer con eso? O sea que ustedes hicieron la mayoría con el gobierno y con los social cristianos solamente para aprobarle las leyes del Ejecutivo, nada más. ¿Y por qué no pueden? No fue así, no fue así. Nosotros la mayoría que conformamos fue principalmente para designar las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, para conformar las comisiones, y también le dimos la oportunidad al Gobierno Nacional para que apruebe las leyes de acuerdo a lo que necesitaba, para que no tenga excusa de que nosotros íbamos a bloquear sus iniciativas. Es más, la última proyecto de ley, la mayoría de nuestros compañeros asambleístas de Revolución Ciudadana no apoyamos esa iniciativa. Por eso le digo, tuvieron una mayoría porque usted dice que no pudieron haber planteado temas como este que son realmente trascendentes. ¿De qué nos sirve a nosotros de que ustedes vayan por ejemplo, a juzgar al señor Zapata después que ya la gente hasta se ha olvidado quién es Zapata? Yo me acuerdo de mis zapatos, pero no me acuerdo de Zapata. Yo sí creo que debe ser enjuiciado Juan Zapata, porque él fue el causante, uno de los causantes de que la inseguridad campee en el Ecuador. Y yo creo, y obviamente hay que recordar que todos los informes de juicio político, por lo general, deben ser enviados a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía para que sean elementos sólidos para un posible enjuiciamiento civil o penal. Pero yo estoy hablando del momento. Yo le pregunto, usted es el momento, no me interesa si el señor, eso lo tendrán que juzgar ustedes. Pero pregúntele a los que proponen el juicio. Pregúntele a Nicole Saca, pregúntele a Carlos Vera Mora, que son los que propusieron el juicio político a Fernando Santos Alvite y Juan Zapata respectivamente. Yo no tengo que preguntarle. Yo soy yo lo que hago es la interpelación dentro del juicio político. No del juicio político, la sustanciación.
O sea, esos Creo son que los no, proponentes. creo que no me hago entender. Yo lo estoy hablando es del momento en el que se hace la Pero, a fiscalización. ver, nosotros tenemos que sujetarnos a la ley orgánica de la función legislativa. Y la ley orgánica de la función legislativa es clara. El orden de prelación de los juicios políticos es de acuerdo a cómo se va presentando al Consejo al Consejo de Administración Legislativa. Preguntémonos al proponente por qué propone a Nicole Pata presentar el juicio político a Santos Alvite. Preguntémosle a Carlos Vera Mora por qué propone el juicio político a Juan Zapata, porque ya no son funcionarios. Nosotros lo que hacemos es cumplir la ley orgánica de la función legislativa. Cuando se produjo la propuesta del juicio político, seguramente era el momento. Pero si lo hacen después de un año o después de 2 años, a eso es que me refiero, que hay que cambiar eso y que ayude usted a cambiar eso. Escúchenme, nosotros como asambleístas, cuando se propuso retomar el juicio político a Zapata, el juicio político a Esteban Bernal, ya algunos juicios políticos del periodo pasado, nosotros dijimos no, porque existía un vacío legal dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana dijimos no, además que estábamos en otro momento que existían otras urgencias, pero la mayoría, y nosotros no votamos con esa mayoría, deconstruye la mayoría de ADN, Social Cristiano y demás, dijeron que sí, que se retomen esos juicios políticos. Nosotros dijimos no, porque había otras prioridades y ahí de pronto podemos conseguir. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Parece que Las usted no miente. 8:53 minutos. 8:53 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. En este día miércoles 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, para saludarlo, mi querido Julio, y saludarlo también a don Alcides y al asambleísta Lenín Barreto. A propósito de esto que está preguntando el licenciado Julio Ayala, lo saluda Andrés Mendoza, asambleísta Lenín Barreto. En el caso, por ejemplo, de a ver si cerramos tu micrófono, Julio, gracias. A ver si cerramos tu micrófono. En el caso de, por ejemplo, ayer se censuró al exministro Santos Alvite. ¿Usted no cree que debería haber también un cambio en la ley o aprobar una ley que todo ministro de finanzas que se coja el dinero de las empresas de sectores estratégicos como son CENEL, CELEC, empresas que dan servicios de agua, por ejemplo, o que tengan que ver, repito, con sectores estratégicos, como ocurre en el caso de la energía? Aquí, en el anterior y en el anterior gobierno, el dinero excedente que tiene CENEL o CELEC se lo lleva el Ministerio de Finanzas. ¿No debería haber una especie de inmediata destitución del ministro de Finanzas si se comprueba que el dinero que es para el sector energético se lo llevan para gasto corriente o pagar deudas? Completamente de acuerdo, y yo creo que esa es una de las causales por las cuales se ha interpuesto el juicio político al ex ministro Pablo Arosemena, ministro de Finanzas del gobierno Guillermo Lasso, ¿no? Esta fue algo que nosotros pudimos tener conocimiento dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la fiscalización de la crisis energética ya desde diciembre y enero de este año, ¿no? Se nos manifestó que el ministro Pablo Arosemena o el Ministerio de Finanzas había sustraído de las arcas de CELEC recursos para gastarlo. Bueno, hay que ver en qué los gastó, ¿no? De pronto pago de deuda, porque dejó la caja fiscal realmente vacía. Claro, completamente de acuerdo. Obviamente todos tienen derecho, todos tenemos derecho a que se respete el debido proceso y al justo proceder dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces estaremos pendientes y no puede seguir sucediendo estos actos que atentan contra la seguridad jurídica, que atentan contra la producción, que atentan con el trabajo y inclusive hasta con el ocio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Totalmente de acuerdo, contra las familias ecuatorianas, es verdad, Así no es. solo los negocios, contra las familias ecuatorianas. Así es. Por eso digo, ok, lo van a llevar a juicio político a Pablo Arosemena, ok, pero ya el ministro de Finanzas es otro. O sea, sería importante que la sanción que
¿Qué es lo que les duele a los gobiernos? Y lo digo en el buen sentido. ¿O qué es lo que los afecta como para que no sigan haciendo lo mismo? Es destitución inmediata Así y, es. Así es. y censura inmediata. Así es, pero es algo que a veces no se lo sabe, no se lo conoce. Entre ministerios a veces hacen cruce de cuenta y hasta que no se pregunte, hasta que no se haga una solicitud de información y se responda aquella, de pronto no se sabe. Es más, inclusive ellos pueden falsear la información que están presentando a la Asamblea Nacional y ahí es donde viene también la pericia del asambleísta y el apoyo también inclusive de gente que está dentro de estas secretarías que puedan dar información al respecto para identificar estas irregularidades y sancionar, denunciarlas y posteriormente sancionarlas. Las 8 de la mañana con 56 minutos, 8:56. Don Alcides Montilla, su pregunta para el asambleísta Lenín Barreto de RC5. Gracias. Lenín, ¿qué debe Dígame, hacer así. la Asamblea respecto de los cambios aprobados en la consulta popular? Porque se habla de que se podría formar una comisión ocasional multipartidista para tratar estas reformas aprobadas por el pueblo, y otros dicen que vaya a una comisión ya establecida en la Asamblea. ¿Qué postura tiene el correísmo, por ejemplo, en este caso? Nosotros como Revolución Ciudadana, la postura ha sido clara. Existen comisiones especializadas permanentes que tratan ciertas reformas en algunos códigos o leyes. Existe la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde existen también variedad de pensamientos y asambleístas independientes, asambleístas socialcristianos, asambleístas de Construye, obviamente asambleístas de la Revolución Ciudadana. Ahí está inclusive uno de los que renunció, bueno, que se le expulsó de la bancada, que es el asambleísta Henry Bosque. Tenemos esta comisión, ¿no? Yo veo innecesaria crear una comisión multipartidista. Si queremos burocratizar, perdón, un poco más la asamblea, que se lo haga, no van a tener nuestros votos, pero si ellos quieren y tienen los votos, que lo hagan. Nosotros tendríamos que participar en esta comisión. ¿Y ustedes estarían en la posibilidad de hacer algún cambio de lo aprobado por el pueblo en la consulta o que vaya finalmente tal como está No, inscrito en la reforma a la ley? mira, esa fue una de las falacias que planteó el gobierno nacional. El gobierno nacional no planteó ninguna reforma. El gobierno lo único que dijo es, por ejemplo, ¿está de acuerdo que se aumenten las penas? Bueno, sí, pero no, el condumio no está allí. Era necesario y era más ágil de que el gobierno hubiera planteado dentro de la reforma o dentro de la consulta popular el anexo que diga, por ejemplo, tal delito se sube de 4 años a 6, 7, 10 años, qué sé yo. Pero no lo planteó de esa manera. Lo que planteó es que el gobierno, una vez que haya sido publicado de manera oficial los resultados, tiene un periodo de 5 días para enviar a la Asamblea Nacional la reforma y esta en un periodo no mayor de 60 días tiene que tratar y aprobar un texto definitivo. Entonces, Oiga, no, que hay cuidado y una vayan a propuesta aprobar correcta. cosas que no ha, cuidado y la Asamblea vaya a aprobar cosas que no ha aprobado el pueblo en las consultas. Cuidado. Eso es lo que nosotros realmente estamos denunciando, ¿no? Porque está claro el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular en que no se puede aprobar absolutamente nada más de lo que el pueblo ecuatoriano haya dicho en las urnas. No podemos permitir aquello y es sospechoso que por esa razón se esté hablando de la creación de una comisión especializada ocasional, ¿no? Correcto. Permítame otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala. Usted ha presentado un proyecto de reforma a la Ley de Contraloría General del Estado, principalmente para que se defina quién será el contralor en caso de que el titular pues, ya no esté, en caso de Así es. ausencia definitiva. ¿Cómo es el mecanismo? Cuénteme. Mire, actualmente, y como ha sucedido lastimosamente en estos últimos años, el contralor subrogante es aquel que nombra el contralor titular. Y en caso de ausencia definitiva, el subrogante es quien asume la titularidad de la Contraloría General del Estado. Entonces va a ser su pana, va a ser su llave. Si es un O sea, usted delincuente el habla del caso de contralor, Celi, por ejemplo. por supuesto.
Si el contralor es un delincuente, lo más probable es que el subrogante sea un delincuente. Entonces, lo que propone esta reforma legal es que asuma, en caso de ausencia definitiva del contralor principal, asuma el segundo mejor puntuado del concurso a contralor, de manera temporal, hasta que se organice de manera, después de 90 días, el concurso para elegir el nuevo contralor. Eso es lo que propone esta reforma. Yo creo que sería algo realmente beneficioso para el Ecuador. Las 9 de la mañana, 2 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos conversando, dialogando con el asambleísta Lenín Barreto de RC5. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Asambleísta Barreto, hoy es el Día del Trabajo. ¿Qué planteamientos tiene el correísmo para, por ejemplo, generar trabajo en el país? Bueno, mira, no, la generación de trabajo no solamente depende de reformas legales, ¿no? Nosotros hubiéramos de pronto analizado de manera más profunda la propuesta por parte del gobierno nacional en torno al trabajo por horas, pero si hubiera manifestado, hubiera plasmado en los anexos las reglas básicas para la contratación por hora. Por ejemplo, haber plasmado un cuadro de cuál iba a ser el pago por cada una de las actividades económicas, el tema de las vacaciones, el tema de los décimos, el tema de la retribución del pago al IES, el tema también de las licencias por maternidad, por paternidad, pero nada estuvo plasmado allí, y es por eso que nosotros de manera contundente, sobre todo en un inicio, dijimos no a esas consultas. Esto también depende mucho del gobierno nacional. Mira, yo no estoy en la comisión de trabajo, ahí están otras compañeras, pero yo creo que depende mucho de las políticas públicas del gobierno nacional. Muchas veces, y usted sabe, usted me ha ocasión legislador, que las propuestas legislativas muchas veces quedan en el papel simple, pero los gobernantes no hacen nada o poco para que se cumplan. Es necesario, perdón, es necesario que el gobierno nacional las aplique de manera seria y de manera responsable para así generar mayor empleo. ¿Van a participar ustedes en los actos del Día del Trabajo como partido político? Bueno, no soy, bueno, yo sí soy parte de la Revolución Ciudadana, pero no soy parte de la directiva. Desconozco si es que se ha invitado a la organización política y su directiva que sean parte de esto. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Continúe con el diálogo, por favor. Gracias, mi querido Julio. Una última consulta. Si ahí me escuchan. Ahí ya estamos, me parece, Alcidito. Sí, sí, continúe. Quería preguntarle al asambleísta Barreto, volviendo a lo del caso que llama mucho la atención, obviamente, en las noticias, y que es el del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué opina de la decisión, o mejor dicho, qué van a hacer sobre la decisión de la Corte Nacional de Justicia de sí permitir que se abra y se saque la información de lo del celular y de la computadora o laptop del ex vicepresidente, que se la incautó el día que que ingresaron los militares y policías en ese controversial hecho que se dio en la Embajada de México? ¿Cuál es su posición en la de Bloque? ¿Qué piensan hacer al respecto? Porque ya ayer negó la Corte Nacional de Justicia, uno de las salas, el recurso que se había interpuesto para que no se abra el mismo, porque no se lo había, según la argumentación que habían hecho los abogados de Jorge Glass, pues no se lo había recogido la evidencia de la manera que cumpla un debido proceso, pero fue negado eso. A ver, Allá. sí, efectivamente, lastimosamente se rompió la cadena de custodia, no existen las garantías necesarias para que se cumpla
el debido proceso y sobre todo bajo una justicia que está secuestrada, ¿no? No soy parte de, y no conozco a ciencia cierta los mecanismos legales que intenta la defensa del compañero Jorge Glass implementar. Obviamente, tengo entendido que esta semana el Buró Político y la bancada nos reuniremos para verificar de pronto alguna acción que se pueda impulsar desde aquí. Pero vaya, aquí realmente la justicia deja mucho que desear y nadie podrá estar tranquilo con una justicia que no actúa como lo debe hacer. Asambleísta, usted como manabita, oriundo de Bahía de Caracas, lindísima ciudad, la ciudad que no tiene copia, ¿cómo ha visto usted este tema de las inversiones que se han hecho con motivo de los dineros que ingresaron después del sismo de 2016? Precisamente se ha reunido en estos días el Comité de Reconstrucción que está revisando algunas obras rezagadas en Manabí. Y el tema es que da la sensación de que se dieron muchos dineros y las obras no fueron, o los dineros no llegaron a construir las obras necesarias. Hace poco vino más en Pedernales, ¿verdad? Gente que todavía está viviendo la intemperie con CAD, con cañas y con plástico, sin que hasta el momento les llegue alguna casa para que puedan ellos vivir dignamente, mientras se construyeron algunas otras obras innecesarias, como esa vía Manta Coliza que costó ni sé cuántos decenas de millones. Usted como manavita, ¿cómo ve la situación, don Yo no Elín? creo que haya sido innecesaria. Podemos discutir, pero no creo que sea innecesaria. A ver, si se construyó una gran obra, por un año o menos un año después del terremoto que tuvo la Revolución Ciudadana, en Pedernales se construyó una gran urbanización que se me escapa el número de personas que se reubicaron allí, que es Ciudad Jardín, por ejemplo. Una urbanización inmensa, inmensa que está construida allá en Pedernales. Se construyó el hospital de Pedernales, el puerto en Cojimíes. Mira, en Bahía de Caracas solamente te voy a conocer el centro materno infantil, el centro de atención ciudadana, se reconstruyeron algunos UPCs, se construyeron las unidades educativas provisionales, el hospital Miguel Atesío, el ingreso de Valle de Caracas, los tanques reservorios de Valle de Caracas, las oficinas muy bonitas, muy grandes de CNT, de CENEL, los asentamientos de Cristo Consuelo, Acuarela 3, viviendas en terreno propio, pero se dejaron planificadas muchas obras. Mira, hasta el gobierno de Lenín Moreno, perdón, hasta 2020, que era el gobierno de Lenín Moreno, se tenía del Fondo de Reconstrucción 600 millones de dólares, más, 650 millones de dólares, de organismos internacionales como el Banco Europeo de Inversiones, Agencia Francesa de Desarrollo, Eximbank de China, gobierno, donaciones del gobierno de China, gobierno de Hamburgo, bueno, algunos fondos de eso. No lo ejecutaron, apenas ejecutaron menos de 100 millones de dólares desde el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo. Después de la muerte cruzada, esos ya 620 millones de dólares que habían, no menos, o 500 y pico millones de dólares, se redujeron a 120 millones de dólares. Después de la muerte cruzada, se redujeron a 120 millones de dólares. Se dejó perder financiamiento por no haber presentado los proyectos de reconstrucción que todavía hacía falta y se perdieron. Y una cosa, hay gente que vive en carpas, sí, sí, correcto. Y yo conozco muchos amigos que se resistieron a no ir a los reasentamientos y que querían insistir en vivir en zonas de riesgo. Y el gobierno nacional, en ese entonces, el gobierno de Rafael Correa, dijo, no, aquí te damos una opción segura, una opción decente, para que vivas. Pero no, mucha gente se resistió y quiso seguir viviendo donde anteriormente vivían antes del terremoto, zonas de riesgo. No se podía construir en esos sectores. Obviamente que hay algún caso excepcional, por supuesto que sí, y Hay muchos, lastimosamente no se hay alcanzó. Sí, muchos, sí, hay no, yo creo que muchos, sí, yo creo que sí, yo hay creo que sí, muchos. pero mira, el caso de Guillermo Lazo, Lenín Moreno, no hicieron nada. Tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Es más, existían más de 40 millones de dólares de donación del gobierno chino para construcción de viviendas. Para construcción de viviendas.
no se lo ha ejecutado su Lenín, totalidad hasta el Lenín, día de los hoy. cuerpos de bomberos, pues Lenín, vaya a ver a los que Existía, están sí, destruidos, efectivamente. la En mayoría Valle de de los Caracas cantones también de hay una fuente de Manabí, bomberos. Lenín. Existía por parte del Banco Europeo de Inversiones una inversión de 100 millones de dólares para Manabí Esmeralda. El gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo dejaron perder ese recurso, también servía para la construcción de los cuerpos bomberiles en toda la provincia de Manabí y la construcción, por ejemplo, en el caso de Valle de Caracas, de la unidad educativa de Eloy Alfaro, la centenaria institución educativa de esta ciudad donde yo me eduqué, donde fui profesor también, tuve la oportunidad de dar clases. Se perdió esa plata. Es increíble. Y bueno, ahorita ya se reinstaló el comité de reconstrucción a buena hora, pero hay algo que realmente me preocupa mucho, que siendo Manabí la provincia más afectada, se le haya reducido el presupuesto, como 40 millones de dólares. O sea, yo no digo que Esmeralda lo desmerezca, pero se estaría presupuestando menos recursos de lo que se le va a dar a Esmeraldas. Manabí va a salir de manera muy seriamente afectado. Y ahí es donde yo le preguntaba en un tuit que le hice a la asambleísta Valentina Centeno, que es asambleísta manabita, digo, ¿usted de qué provincia es? ¿De Manabí? Porque, ¿por qué no defiende lo de Manabí? Esperamos que este proceso de reconstrucción sea llevado de manera seria y de manera responsable y que se Correcto, Lenín. transparente la cifra. La verdad es que sobre este tema vamos a tener siempre controversias entre ustedes y los demás nosotros. Le agradecemos por haber estado con nosotros, asambleísta Lenín Daniel Barreto Zambrano de los registros de RC5 de la provincia de Manabí, Gracias. específicamente de Bahía de Caracas. Le agradecemos por Muchas haber estado. gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.